Bueno, muy buenas noches. Le saluda Luis Diego Hernández. Yo soy psicólogo del deporte y he estado en los últimos días haciendo entrega de algunas variables psicológicas que juegan un papel importante en este documental de The Last Dance, que es visto por Netflix. Y estamos bastante contentos de poder estar iniciando este proyecto, en mi caso, y poder estar en esta ocasión con un invitado de lujo. Para mí se trata de Warren Espinosa Jiménez. Warren ha sido un entrenador de los más exitosos que tenemos a nivel nacional. Él tiene una formación académica en la Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales, en un bachillerato con psicología. Estudió en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Ahí obtuvo un posgrado en Ciencias del Movimiento Humano General y Entrenamiento Deportivo de Alto Rendimiento, y en el Instituto de Educación Física de Cataluña, el INEF, y Centro de Alto Rendimiento, el CAR, en Barcelona, España. Ahí obtuvo un posgrado en Ciencias Aplicadas al Deporte de Alto Rendimiento. Y también algunos complementos, como que tiene su licencia FIBA entrenador internacional de 2012, miembro de la NABC, National Association of Basketball Coaches, esta asociación de Estados Unidos, desde el 2017. Y pues eso desde la parte académica de Warren. Y a nivel de experiencia, hoy en día el coach se está haciendo cargo de las selecciones femeninas de Chile en este momento de la U17. Ya nos va a comentar un poquito más. Recién clasificó el 2019 al Mundial de Rumanía, que se va a llevar a cabo en agosto. Están ahorita en discusiones por el tema del virus. Y pues bueno, ha quedado campeón sudamericano en el 2018, siempre con la selección chilena. Pues también ha estado participando a nivel profesional con equipos en Costa Rica. En el 2013 estuvo con el equipo de ferretería Brenes Barba, quedando campeón ese mismo año. También con baloncesto masculino estuvo quedó campeón en la Liga Profesional de Baloncesto en Chile con el equipo profesional de Movistar, etcétera. O sea, duraríamos todo el programa hablando de los éxitos de Warren. Y bueno, quiero darle la bienvenida. Si por favor puede ya pues aparecer Warren para poder estar conversando un poco sobre estos episodios 3 y 4 de The Last Dance. Bienvenido, Warren, ¿cómo le va? Buenas noches, Diego. Un gusto estar con vos de nuevo, saludarte y bueno, conversar un poco de esto que es nuestra pasión para muchos, que es el baloncesto. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Le comentaba yo, Barry, que pues estoy iniciando esta serie de en vivos con un invitado de lujo. Yo, bueno, lo conozco hace bastante tiempo, nos conocimos en el colegio, un poco hemos trabajado recientemente también unos proyectos con comités cantonales y demás. Y bueno, ahorita le agradezco mucho por aceptar la invitación. Bueno, básicamente, como decía al inicio, la idea es desarrollar un poco lo que se ha visto desde el punto de vista psicológico en este documental hasta el momento. Vamos a hacer un repaso rápido de las primeras variables de capítulo 1 y 2 para ver qué te parecen a vos, porque también es importante, ya que hay gente que ha estado preguntando y le han dado bastante apoyo a las publicaciones, a los posts de esas variables. Entonces, por ejemplo, la primera que yo nombro, Warren, es la de liderazgo. O sea, esta variable está presente a lo largo de todo el documental. No lo hemos terminado, pero es impresionante. Yo mencionaba anteriormente que cómo se logra amalgamar el liderazgo desde todas las dimensiones que cubre el deporte. Y esto es lo que me gusta de este documental, porque muchas veces vemos solo lo que pasa en la cancha, pero nos permite estar dentro, ¿verdad?, de la intimidad de un camerino y también de las relaciones dirigenciales entre ejecutivos, dirigentes, con entrenador y con jugadores, que eso es parte también, ¿verdad? Y se combina una serie de liderazgos. ¿Cómo lo viste vos? Sí, definitivamente, bueno, estamos hablando de la dinastía pues más exitosa de los 90, que son los Chicago Bulls, y definitivamente
tiene que haber una simbiosis entre la parte dirigencial, entre el entrenador y los jugadores. Desde la parte dirigencial yo creo que fue clave para esta organización. Se le ha dado muy poco crédito, me parece, a la figura de Jerry Krause, pero no es fácil dirigir una organización de este tipo para convertirla en lo que era. Hay que recordar que Jerry Krause, pues no solo fue el que trajo a Scottie Pippen, a Horace Grant, a la organización, sino que, como bien se dice ahí, trajo a Tex Winter, que es el que le dio la identidad del triángulo ofensivo, y trajo a Phil Jackson también. Entonces, él fue el que organizó, el que desde las bases empezó a armar el equipo para que consiguieran lo que lograron conseguir. Ya esta semana Tony Kukoc salió diciendo que a él le parecía injusto como se había tratado la figura de Jerry Krause. Yo creo que es parte de esta simbiosis que hablamos, claramente lo de Phil Jackson, la dirección que le dio a este equipo y el liderazgo deportivo de Jordan y de Pippen ya en la cancha, ¿verdad? Pero sí, este factor del liderazgo se ve desde todos los puntos de vista. De todos los campos. A mí me llamó la atención en la crítica de Kukoc porque, y la gran mayoría, yo creo que es la percepción de la gente, o sea, el espectador, porque en el documental lo visten o se puede vestir, se puede interpretar un poco de villano a la luz de la percepción, por ejemplo, de Pippen, por ejemplo, y después un poquito de Jordan, y a raíz del cambio que quiere hacer, ¿verdad? De ya quitar a Phil Jackson. Ese fue el punto, digamos, de quiebra, de la percepción que tenían los jugadores importantes hacia con Jerry, porque antes de eso hemos visto tomas en esos capítulos que vacilaban, estaban en el avión, después del partido celebraban, lo ponían a bailar y todo bien. Y sí que es una mente maestra detrás de cámaras, ¿verdad? Behind the scenes. Y me parece que merece la pena saber de él, que la gran mayoría, y me incluyo, yo desconocía de esa realidad, de ese papel que jugó él, y es fundamental. Esa fue una de las primeras variables que yo mencioné, también la autoconfianza, ¿no? La autoconfianza entendiéndose como la creencia que tiene el deportista de sus capacidades para poder realizar una determinada tarea. Y esa creencia está construida por percepciones que influyen tanto aspectos exógenos, de afuera, opiniones de los demás, y también propios. Y la definición de autoconfianza, para mí, obviamente sobra decir Michael Jordan, porque la creencia que tiene profunda sus capacidades y esa sed por trabajar esas capacidades, y es el ejemplo perfecto de talento más trabajo, porque normalmente trabajar con talentosos, y ya me lo vas a comentar que trabajas mucho con selección, es muy difícil, porque decirle a un deportista talentoso que te dé el 10, del 1 al 10, es jodido, porque con 7 u 8 ya está muy por encima del promedio. Entonces, ¿para qué voy a dar más? ¿Por qué me voy a exigir más si estoy por encima? Entonces, esa combinación de talento y trabajo, Michael la tiene, y para mí eso da autoconfianza. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que por lo que se ve en la serie y que, bueno, uno que siguió un poco la historia de este equipo, yo considero que hay un punto de inflexión, que es cuando ellos derrotan a los Cavaliers en el playoff del 86 con el famoso The Shot de Jordan, el lanzamiento de último segundo. Ahí se da un punto de inflexión y el mismo Jordan lo dice en la serie cuando dice, ahí pasaron de ser un equipo en el que era Jordan contra todo el mundo a ser una franquicia ganadora. Yo creo que eso le dio mucha confianza, no solo a Jordan, sino le dio mucha confianza a la franquicia misma. Y después se dieron muchos factores que aumentan esta confianza. ¿Qué podemos decir? Todos recordamos los comentarios que hacían incluso Larry Bird en el primer capítulo, cuando habla del famoso juego de los 63 puntos, que dice, ese no era Michael Jordan, era Dios disfrazado de Michael Jordan. Sí. O Magic Johnson, cuando le dicen, ¿cuál es el mejor jugador del mundo? Y él dice, soy yo. Dice, y Jordan no, Jordan es un jugador de otro planeta. Entonces, ese tipo de cosas que hacía la NBA empoderaba a Michael Jordan y le daba la seguridad para hacer lo que llegaron a hacer, ¿verdad?
Claro. Incluso llega un momento, bueno, que se ve para mí, una de las mejores frases que dice Jordan en el capítulo 1, creo, cuando empiezan a perder los juegos porque no está Pippen y él está molesto y él dice, él está molesto porque dice que cuando uno mantiene, si uno quiere mantener la supremacía sobre los demás, no les puede dar espacio para que ganen confianza, ¿verdad? Ya era Correcto. el punto donde él estaba tan empoderado de que era el dueño de la liga y no quería regalar ni un centímetro, ¿verdad? Pero esta autoconfianza la da todo el proceso que ellos pasaron hasta que llegaron a ser campeones la primera vez. Así es, tal cual. Muy bien. Y otra variable que mencioné fue la disposición al riesgo. Esto es una variable que a mí en lo particular me gusta mucho tomar en cuenta con deportistas de alto rendimiento, élite, porque muchos lo entienden como un rasgo de personalidad, es una forma de ver esta variable que se intenta buscar deportistas que tengan un nivel medio alto, medio de disposición al riesgo, porque efectivamente el alto rendimiento es eso. O sea, alto rendimiento no tener nada escrito, no saber nada con certeza y tenés que arriesgar. Y justamente ese de the shot que hablabas, que en el último segundo define, ¿verdad? Ese, deme a mí el balón. Yo siempre lo he visto a él encestar en esos segundos como si estuviera jugando en el parque con el hijo. O sea, en el garaje, tranquilamente, deme, con esa autoconfianza que hablábamos antes, que también involucra esta disposición al riesgo, porque efectivamente está en tus manos el campeonato o no, la clasificación o no, los playoffs o no. Entonces, es importante conocer esta variable porque se ha encontrado que es común en deportistas exitosos y suele ser una especie de predictor del éxito. Pasa también en otros ambientes, no solo en deporte, en los negocios, en los emprendimientos, ¿verdad? Todo en la vida siempre conlleva un porcentaje de riesgo. Bueno, quienes se atreven un poquito más, muchas veces efectivamente pierden fuerte, pero también ganan muy fuerte, ¿verdad? ¿Estás Sí, de acuerdo? sí, definitivamente, bueno, es algo que viene inherente a este tipo de atletas de altísimo rendimiento, porque incluso después de Shot en el mismo documental, los compañeros, me parece que Wellington es el que dice que a partir de ahí fue la constante de Michael Jordan, de asumir los riesgos, de la infinidad de juegos que ganó, de igual forma en el último segundo. Eso viene acompañado pues de una personalidad y una mentalidad diferente, de una determinación diferente, me parece que es otra de las variables también. Correcto. La determinación que él siempre tenía. Y yo aquí te quiero contar una anécdota que ahora medio la peloteamos. Por Eh, favor. bueno, yo tuve la oportunidad de estar en un NBA Team Camp, el primero que se hizo en Brasil, que era un campamento de equipos de selecciones nacionales que hacía la NBA y llevaba exjugadores de la NBA. Y en este Team Camp, uno de los invitados era Ron Harper. Que les recuerdo que Ron Harper no solamente jugó con Michael Jordan, sino que jugó también con Kobe Bryant, el único que jugó con los dos mejores exponentes de este deporte, podemos decirlo. Durante este campamento, una de las actividades eran hacer preguntas y respuestas de los chicos hacia los jugadores de NBA. Y a Ron Harper, obviamente, la pregunta que le hacen es ¿cómo era Michael Jordan? ¿Verdad? Y él cuenta la anécdota que yo siempre la cuento a quien tengo posibilidad, porque Ron Harper lo que dice es, Ron Harper, recordemos que era la antítesis de Jordan antes de llegar a los Bulls, cuando estaban los Cavaliers, era el que mejor lo defendía y Jordan mismo durante la serie lo dice. Y Ron Harper lo que dice es que él estaba jugando con los Clippers cuando firma como agente libre con Chicago y que él llegó a Chicago un viernes en la tarde, que él llegó a Chicago a conocer su casa, se acomodó y recibe una llamada de Michael Jordan. Y le dice, Ron, bienvenido a Chicago, te espero mañana a las 5:30 de la mañana en mi casa para alzar pesas. Y Ron Harper dice que él se rió, que él pensó que era una broma. Y él le dijo, 5:30 de la mañana, yo estoy dormido. Claro. Y que la respuesta de Jordan fue, ya dormiste lo suficiente durante tu carrera, aquí venís a ser campeón. Y que en ese momento él entendió lo que significaba Michael Jordan, como Claro. persona, como atleta, como una mentalidad determinada,
totalmente que se puede extrapolar del resto de los seres humanos, por así decirlo, porque eso refleja la determinación que tenía Michael Jordan y que en última instancia demuestra esto, ¿verdad? Demuestra que estaba dispuesto a tomar el riesgo, pero sabía que tenía que trabajar y trabajaba a ese nivel. Totalmente. Bueno, excelente anécdota. Muchísimas gracias por compartirla. Sin lugar a duda, ilustra mucho el fenómeno y el perfil de Michael Jordan, que es prácticamente que único. Son muy pocos los deportistas que reúnen ese perfil. Lo hablaba en el propio documental, algún periodista mencionó que por ahí Mohamed Ali, otro por ahí, pero ya está, o sea, no hay más. Esto es el top, ¿verdad? En todos los aspectos. Y muchas gracias, de verdad, por la anécdota que está bastante apropiada. Otra variable es la identidad de equipo, ¿verdad? A mí me encantó porque la frase que dijo Phil Jackson fue: creamos una imagen de la cual la gente quería formar parte, ¿verdad? Ellos describen Chicago, inclusive sale el expresidente Obama hablando de cuando vive ahí, pues Chicago no tenía mucha identidad, o sea, inclusive que tenía más fuerza el fútbol salón que cualquier otro deporte, en este caso el equipo de los Bulls, ¿verdad? Entonces sí que hay un cambio bastante fuerte que se origina desde el seno del equipo, ¿verdad? Justamente mediado por ese cuerpo técnico y por jugadores claves, y que obviamente el ganar siempre es un atractivo de la gente, y yo quiero ser parte de ese equipo ganador. Pero ¿cómo influye el deporte, ¿verdad? A toda una ciudad, obviamente a todo un país y a todo el mundo? Eso es una cosa impresionante, no es nada nuevo, pero es un ejemplo bastante claro sobre la entidad. Ahora, te pregunto, ¿qué normalmente haces para poder generar en tus equipos? Entiendo que selección es distinto a club, pero si tenés algún tipo de estrategias ya identificadas para poder lograr esa identidad de equipo. Sí, bueno, la identidad se logra con mucho trabajo. Los triunfos que hemos tenido, el éxito que ha tenido, por ejemplo, la selección U17 con la que clasificamos al Mundial de este año, fue precisamente poder darle una identidad al grupo. Este grupo se ha conocido como, voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Se conoce como Team Guasitas, no sé si has escuchado el término. El guaso es lo que se conoce como, lo que nosotros diríamos aquí en Costa Rica como el campesino, ¿verdad? Ajá. Y que tiene cualidades muy específicas. Por ejemplo, el guaso se le reconoce la lealtad, su orgullo, el patriotismo. Entonces, ese tipo de valores es lo primero que usted trata de impregnar en un grupo a cualquier nivel. La verdad es que a cualquier nivel puedes impregnar una identidad de este tipo, que es lo primero y lo más importante, y a partir de ahí puedes crear una identidad ya una identidad de una filosofía de juego, ¿verdad? Que te ha reconocido por algún tipo. Si me pregunta, a nosotros nos preguntan, Team Guasitas tiene una filosofía de juego run and gun, con motion 4-1, con defensa de matchup. Si me decís, ¿cuál es la identidad de los Bulls de Chicago? La ofensiva triangular. Fue lo que los hizo famosos, la ofensiva triangular. Entonces, cuando empezás a ligar todos estos factores, los valores con una filosofía de juego, pues ya es más fácil lograr construir una identidad de equipo que no te va a asegurar lograr los objetivos, pero sí te aumenta las probabilidades para poder conseguir objetivos que están planteados a mediano y a largo plazo. Claro, perfecto, muy bien. Después, para finalizar las del 1 y el 2, tenemos manejo de las expectativas. Siempre las expectativas son pues un poquito ideas preconcebidas, ¿verdad? Que todos tenemos hacia alguna meta, algún deseo. Y en este caso, pues yo puse por ahí que algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan que pasará y otras hacen que suceda. Esta es una frase de Michael, no sale en este momento en el documental, pero lo que a mí me llamó la atención fue él tiene una expectativa alta de secundaria y no lo estaba logrando. Cuando le dijo a la mamá que no lo eligen, entonces la mamá le dice, pues bueno, en el verano, pues ponete a practicar, y literalmente lo hizo. Vamos al siguiente.
eso me gusta porque vamos viendo cómo se va construyendo un campeón, un ganador, o sea, no es todo color de rosas, ¿verdad? Entonces empieza a trabajar de más, logra poder tener un buen nivel a nivel de secundaria, después pasa a la universidad, que también pues su entrenador en aquel momento también topó, me parece, con muy buena suerte, con entrenadores de lujo y mentores, ¿verdad? Que logró influir bastante en Michael, tanto así que él tiene el plan de seguir su carrera académica y el entrenador le dice, pues no, o sea, tenés lo suficiente y más para que puedas dar el paso ya a la NBA, lo consulta, lo habla con su familia, que siempre es factor importante en él, y apoyo, etcétera, y pues toma la decisión. Entonces, siempre regulando las expectativas propias, ¿verdad? Y buscando ese equilibrio con las de afuera. Y también quisiera comentar un momento también del documental 1 y 2 que juega el papel de expectativas y determinación, que es cuando él está ya en Chicago Bulls y que cuenta que está en un hotel y que la gran mayoría de compañeros están pues ahí teniendo sus actividades extra deportivas, y él entra, ve el asunto, un muchacho de esa edad, nuevo, un equipo de NBA, lo normal es que busque aprobación, ¿no? Pero entonces la aprobación de él no iba por la parte social, porque tomó su decisión y se retiró. Bastante meritorio para mí, ¿verdad? Y dos, una forma de poder conectar con el equipo, la parte social, y la otra es la parte de tarea, que es en el campo, que es donde él sí se transmitía su valor y por ende el del equipo también. Pero la expectativa sería que él se hubiese quedado ahí y él no cumple la expectativa externa, él cumple la interna y se va. La expectativa de elegir no una carrera de momento académica, sino deportiva también. Entonces, son dos ejemplos que me llaman mucho la atención. No sé si vos lo ves igual. Sí, ese ejemplo de cuando él decide, me remito al comentario anterior, cuando él, de tomar la decisión correcta, del entrar y ver lo que está pasando y decir, no, esto no es lo mío, viene, en mi concepto, de los valores que haya obtenido, ¿de dónde? De un programa deportivo como la Universidad de Carolina del Norte, con un entrenador como Dean Smith, que, que viene enseñándole cuáles son, qué es lo que tiene que hacer para lograr el objetivo que él tiene, para poder cumplir las expectativas. Cuando llega, ¿cómo empieza su carrera en los Bulls? Aquí es donde yo digo que no se le hace justicia al trabajo de Jerry Krause de nuevo, porque las expectativas que tenían era Jerry Krause, el atleta más carismático y probablemente el mejor atleta del mundo en el deporte, y necesitaba construirle algo. La expectativa era construir para ser campeón y empieza a tomar decisiones. O sea, ok, vamos a, lo primero, despide a Stan, contrata a Doc Collins, después despide a Doc Collins, a pesar de que Jordan no lo quería, no quería que se fuera Doc Collins, pero toma la decisión. ¿Por qué? Para ir cumpliendo todas estas expectativas. Y otro ejemplo de expectativa, no hablemos de los Bulls. John Salley dice, Michael Jordan era el siguiente jugador emblemático de la NBA. Todo el mundo lo sabía. Después de Larry Bird y después de Magic era Jordan. Y estaba el equipo de Detroit en el medio echando todo por tierra, ¿verdad? Entonces se creó, ¿cuál es la expectativa de los Pistons de Detroit? Se creó la imagen de los bad boys, de los malos. Porque como no se podía ganar, no le podían ganar a los Bulls, entonces se creó la expectativa de que los Bulls son los buenos y los Pistons son los malos. Era la guerra del demonio contra el ángel. Los menos vistosos, ¿verdad? Era un básquet muy violentos. Ok, pero se creó y con ese tipo de expectativas se juega a ese nivel, a nivel de alto rendimiento. Así es, totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, ese era un repaso bastante, bueno, no tan breve, pero bueno, me parece que adecuado del 1 y el 2. Ahora, el tema principal de esta semana es el capítulo 3 y 4, en donde, bueno, el capítulo 1 nos pinta un poquito el tema de Michael Jordan. En el 2 nos pintan a Scottie Pippen, que también nada más, algo que quería cerrar de ahí, que no mencioné en los posts, es el rol de ser el segundo, ¿verdad? Por así decirlo,
de ser, ahí le decían la metáfora de Batman y Robin, ¿verdad? De qué es ser el Robin, cuánto asimilar, aceptar ese rol no es fácil, ¿verdad? En el capítulo 2 se ve un poco más la historia de él, que con base a las necesidades y carencias que tuvo en su vida, ¿verdad? Y situaciones de salud bastante complicadas, pues veía una necesidad enorme que quería resolver a corto plazo. Pippen, ¿verdad? Lo logró, cerró su contrato pensando resolver todo ahorita. Pero bueno, a mediano y largo se dio cuenta que el asunto creció y la NBA, los salarios se dispararon, etcétera, y ahí donde no estaba muy conforme, que es para mí justamente la antesala de lo que empiezan a contarnos en el 3 y el 4, que es donde se empieza a contar en el 3 la historia de Dennis Rodman, ¿verdad? Entonces acá, pues uno de los primeros que yo trato de extraer es la regulación emocional, y pongo la imagen de Dennis Rodman, entendiendo la regulación como tener esa capacidad de poder gestionar, ¿verdad? Pues esos impulsos que tenemos, el manejo de la ira, etcétera, pero quisiera darle el enfoque un poco más psicológico a la luz de la información que nos dieron en el documental de los antecedentes de Rodman, familiares complicados, un periodo de indigencia, de abandono, ¿verdad? En donde él está buscando la necesidad psicológica básica que tenemos, que es de aprobación, lo encontró en el básquet, ¿verdad? Le dan la oportunidad en la universidad, pues también pasa a la NBA, y eso es lo que le da valor y afecto a él, ¿verdad? Entonces, en la 3 aparece cuando Pippen sale y toma su decisión, entra ese rol de Rodman, que creo yo que desde el punto de vista psicológico es una oportunidad idónea para poder ser alguien y poder ser reconocido y alabado, y efectivamente con un talento y un trabajo brutal en su función defensiva, ¿verdad? Es un poquito de la parte psicológica. Ahora, ¿cómo lo viste vos el capítulo 3 de Rodman, de lo que nos cuenta en la cancha, la labor defensiva, ese trabajo extra, analizar jugador por jugador, que él comenta cuál era su estrategia? ¿Has visto jugadores así que llegan a ese punto de compromiso? Sí, 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 claro, definitivamente. A nivel de alto rendimiento, pues se encuentra uno con jugadores de ese tipo. Justamente esta semana, bueno, con la selección que tenemos reuniones prácticamente diarias para hablar diversos temas, tocamos el tema con las niñas del rol, ¿verdad? De lo que es tener claro, cuando un atleta tiene claro cuál es su rol dentro de un equipo, porque todavía en los equipos, incluso en selecciones, existe la falsa creencia de que en la selección, por ejemplo, tienen que estar las 12 mejores jugadoras de un país, ¿verdad? Y en realidad en un equipo usted lo que tiene que encontrar son los 12 jugadores más aptos y que acepten su rol dentro de un equipo para que puedan funcionar como unidad. No necesariamente tienen que ser las 12 o los 12 mejores jugadores. El momento, ¿verdad? De ese momento, la gente quiere, los que estén brillando ahí, tienen que ir directamente a la selección. Exacto. Y entonces cuando uno encuentra este tipo de ejemplos como el de Dennis Rodman, independientemente de su vida personal, ¿verdad? Que queda muy bien ejemplificada ahí y es hasta cierto punto terrible. Uno se siente mal por él, ¿verdad? Claro. Pero al momento de estar en la cancha, el mismo Phil Jackson y Jordan lo dice, cuando está en la cancha, está enfocado en el rol que tenía que cumplir. Él entendió, mi rol es defender y tomar rebotes. Y él mismo lo dice, nadie lo hacía mejor que yo, ¿verdad? Claro. Entonces, la capacidad de aceptar, de entender ese rol, de preocuparse como él se preocupaba, Jordan lo dice, él era el que mejor conocía las rotaciones defensivas, sabía que tenía que defender jugadores de diferente posición y siempre entregaba el máximo, nunca ni un momento menos. Cuando Pippen no puede jugar, él es el que asume la función del segundo a bordo y él mismo lo dice, no podía defraudar a Jordan, no podía defraudar al equipo, no podía defraudar la ciudad, ¿verdad? Entonces, eso es tener claro el concepto del rol y en última instancia, ¿a qué es lo que ayuda? A la cohesión del grupo, ¿verdad? Claro, de hecho, eso que estás hablando del rol era la forma simple que yo lo defino. Más bien es una propuesta de Pep Marí, que vos lo conoces también. A mí me encanta la filosofía de trabajo de este colega español. Y él, Pep Marí, que a mí me encanta, que fue como yo lo definí,
define la cohesión en esos 3 pasos, en el conocimiento del rol, en la aceptación del rol y en el cumplimiento del rol. ¿Verdad? Primera parte, tener claro qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer. O sea, que no es lo mío. O sea, Rodman no se ponía creativo, ¿verdad? En hacer ahí 1 contra 1. No, eso no es lo mío, esto es lo mío. Bien. 2, lo acepto, ¿sí? Es la parte más difícil, porque muchas veces alguno tiene expectativas distintas para lo que le puede aportar el equipo, ¿verdad? Y les cuesta digerir, aceptar ese tipo de rol. Y la tercera, una vez que sabes que sí y lo aceptaste, pues ejecútelo. ¿Qué es lo que atenta a ese 3er paso? Pues muchas veces los cuadros de ansiedad, ¿verdad? Tan típicos que alteran un poquito ya la parte de ejecución. Pero efectivamente, él asumió súper bien lo que se necesitaba de él, se le otorgó ese valor y lo cumplió a cabalidad. Pero justamente cuando él está cumpliendo eso y se le está dando ese mérito, Pippen decide regresar. Y otra vez, entonces él pasa a tercer plano, ya no es el segundo, es el tercero. Entonces ahí tuvo otra reacción. Como no soportó, esto es pura hipótesis, si la gente no nos está escuchando, que nos vea después, ¿verdad? Al menos lo que yo estoy hablando es a la luz de lo que nos da el documental y haciendo hipótesis, no puedo afirmar nada al 100%. Pero cuando otra vez pierde ese spotlight, esa luz de segundo, que era muy importante, y aparece Pippen, empiezan sus comportamientos problemáticos, ¿verdad? Que muchos diríamos, la solución más fácil es para la casa, o sea, ya no más, o se va para allá, pero no es ni la opción de Jordan y tampoco la de Phil Jackson. Entonces, y para hacerte la pregunta, tanto así que es cuando se le dan 2 días que se ausente, que se va a Las Vegas. Que se convirtieron en 5 o 6. ¿Verdad? Eran 48 horas, pero bueno, y toque Jordan y todo el asunto, que ya aclaró la gente que pensaba que Jordan fue a Las Vegas, no fue a Las Vegas, ¿verdad? No lo fue a sacar a Las Vegas, pero bueno, te lo pregunto como entrenador, cuando se le da un permiso en medio torneo a alguien que se vaya a vacaciones, ¿qué pasa con los demás? ¿Podría ser propicio para que las demás personas piensen que hay un trato desigual? ¿Cómo haces para convencer al equipo que estás dando esa libertad para que creo yo que era correcta, para que sea un beneficio para todos y que no se pongan así? Pero es difícil porque está manejando muchos egos, muchas cosas, que porque a él sí, a mí no. Por lo menos de mi experiencia, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo lo ves vos? Lo que pasa es que aquí estamos hablando a otro nivel, ¿verdad? A un nivel de altísimo, del máximo rendimiento. Aquí es donde entra en juego el liderazgo de Phil Jackson como entrenador. De ahí donde definitivamente el entrenador tiene que entender y tiene que ser capaz de discernir que los jugadores son individuos, ¿verdad? Entender como se dice a nivel clínico, el caso por caso, ¿verdad? Y ellos lo discuten, ¿verdad? Y le dicen, necesito descansar, conociendo todo lo que significaba Dennis Rodman, todo lo que había vivido, su experiencia individual. Chuck Daly también lo había tenido en Detroit y el ejemplo es uno de los asistentes de Detroit dice que estaba trabajando con Rodman y que en un momento Chuck Daly lo llamó y le dijo, déjelo tranquilo, Sí. no se ensilla un caballo salvaje, fue lo que le dijo, ¿verdad? Y yo creo que en este momento, pues Phil Jackson, yo considero que acertadamente lo consulta con Jordan, le dice, Dennis necesita unas vacaciones, y Jordan le dice, si alguien necesita unas vacaciones soy yo, ¿verdad? Pero al final asumen que al caballo salvaje hay un momento en el que hay que soltarle la rienda también pero como te digo, estos son casos muy específicos y en el más alto rendimiento deportivo, ¿verdad? En otros niveles, pues por supuesto que usted no puede hacer eso, porque sería como vos lo decís, los otros jugadores decir, ¿por qué él sí y yo no? ¿Verdad? Pero a este nivel de deporte profesional y de tan alto rendimiento, hay que tomar en cuenta todos los aspectos individuales de cada atleta. Así es, totalmente. Eso, bueno, esa era un poquito la parte de cohesión que ya la vimos. También en el capítulo, en el 4,
se centra un poquito en Phil Jackson, que estamos hablando que es el artífice principal a nivel deportivo, a nivel dirigencial, ya hablamos que Jerry Krause para ambos, a nivel deportivo, él, y yo veo que él quema todas las etapas, ¿verdad, Warren? Él va a hacer sus primeros pasos un poquito en Puerto Rico, una experiencia súper también ahí interesante lo que vivió, regresa, es asistente, o sea, fue quemando etapas, obviamente con su experiencia y antecedente de jugador, también profesional, que me parece que también es importante mencionar, y quería preguntarte, ¿qué le admiras vos a Phil Jackson como entrenador, como colega, o sea, repasando un poquito en el documental su historia, sus pasos, sabemos los de sus logros, ¿qué le admiras vos como entrenador? Mira, yo cuando en mi carrera como entrenador he tenido mucha literatura. Puedo decir que he leído muchísimos libros de Phil Jackson. De hecho, uno de los libros que me ha marcado como entrenador fue el primer libro autobiográfico de Phil Jackson, que se llama Aros Sagrados, que yo la verdad lo recomiendo como lectura aún para la gente que no es entrenador de básquetbol ni jugador de básquetbol, para la gente normal, porque es un libro bastante accesible, muy fácil de leer, muy gracioso es Phil Jackson explicando sus historias, incluidas unas historias de Puerto Rico que son muy, muy graciosas. Y bueno, a mí lo que me ha marcado en ese momento fue ver el juego desde otro punto de vista, aprender uno a controlarse. Bueno, ahí mismo lo dicen, él es de una teoría zen budista. Incluso después de ese libro leí unos libros de Zen que Phil Jackson recomienda y la verdad es que te da otra visión, te ayuda al control de las emociones, a la regulación emocional que vos estás hablando. Así que es muy, muy interesante, independientemente de la filosofía, de la identidad de juego, de la ofensiva triangular. Realmente Phil Jackson, lo que te digo, es primero, ellos lo dicen, es primero amigo que entrenador. Conoce los jugadores. Una de las anécdotas de este libro es que, por ejemplo, él le recomienda un libro diferente a cada jugador, dependiendo de la personalidad que tiene. Claro. Hay un libro que se llama Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta, que yo también lo recomiendo, es interesantísimo, y te hace entender un poco más la visión del deporte que él tiene. Yo le admiro muchísimo, no solo este libro, los libros, hay un libro que se llama Juego Mental, 11 Anillos, la última temporada, que es cuando está en los Lakers con Kobe Bryant, y la verdad es que es muy, muy interesante el approach que él tiene hacia el juego, y para uno como entrenador, pues te hace cambiar también y ver otro punto de vista del juego para poderle sacar el mayor provecho, como te digo, a los jugadores. Así es, y el mayor provecho y comprensión, porque rescatando un poco la situación de Pippen, que cuando él llega, Pippen decide por sus decisiones y resentimiento y de pronto desacuerdo a nivel monetario, contractual, ¿de qué manera Pippen puede asumir un poquito control? Bueno, castigando al club. ¿Y cómo lo castiga? Bueno, no me opero en pretemporada, me opero durante la temporada y voy a mi paso para que vean para que se den cuenta cuánto valgo yo, de verdad. Era una estrategia de una situación muy personal, pero que efectivamente golpeaba a todo el equipo. Y aún así, o sea, Phil Jackson dijo, señores, o sea, simplemente Pippen tomó su decisión, él está jugando su partido, nosotros entrémonos el de nosotros. Y todo el mundo lo respetó. Pero, repito, creo que no es tan sencillo. O sea, no es tan sencillo de saber que un jugador clave se me está quedando fuera por una situación personal, contractual, y me está perjudicando a todo el equipo. Pero él lo sabe conectar, que de hecho sirva esto que estoy hablando para hablar del siguiente variable, que es conexión antes de corrección, ¿verdad? Este es un principio de la disciplina positiva, que normalmente se habla a trabajar con niños, con profesoras, con familias, con toda la población, y por qué no con deporte. Por eso yo también apliqué, y cuando vi el documental fue lo que me saltó, porque me parece que cada anillo al dedo, y es eso, es conectar antes de corregir, y eso así lo hizo con todos,
¿verdad? Con todos, supo ponerse en la dimensión, en los zapatos del otro, y de una manera muy sutil, muy llevadera, bastante amigable, y pues lograba conectar y pues dar las recomendaciones y poder manejar los hilos del equipo, ¿verdad? ¿Cómo No, es esta conexión antes de corrección? yo creo que lo primero, ¿verdad? Incluso, como te digo, yo considero que he aprendido bastante y cuando a mí me preguntan por los triunfos que he tenido como entrenador, y yo digo, yo no soy buen entrenador de básquetbol, pero considero que soy buen psicólogo, ¿verdad? Porque el manejo del grupo, el manejo, la gestión del potencial humano, para mí está por encima de la parte técnico-táctica. Phil Jackson, esto que estás diciendo, no solo respaldó a Scottie Pippen, le dijo, él dice, es algo que él necesitaba hacer. No solo lo respalda, sino que logra que el equipo entienda qué es lo que está haciendo Scottie Pippen, ¿verdad? Entonces, igual con Rodman, o sea, no solo le da el permiso, sino que logra que Michael Jordan entienda por qué tienen que darle el permiso, ¿verdad? Y con Michael Jordan, hablemos de una parte técnico-táctica. Michael Jordan, ¿por qué no quería que se fuera Doc Collins? Porque él lo dice, Doc Collins me daba la bola. Claro. Claro, Phil Jackson viene con una ofensiva triangular donde todo el mundo tiene que jugar. Entonces, él no quería. ¿Y cómo lo convenció? Esa es una historia que está en el libro. Porque Phil Jackson le dice, mira, es que Jordan le dice, ya no voy a hacer 38 puntos por juego porque todo el mundo va a tocar la bola. Y Phil Jackson le dice, ok, pero hagamos algo. Dame tiempo, dame 2 partidos, hagamos algo. ¿Puedes meter 8 puntos en un cuarto? Jordan, por supuesto. Ok, meta 8 puntos por un cuarto. ¿Qué significaba eso? Meter 32 puntos. O sea, bajar de 37 a 32. Y Jordan le dijo, ok, entonces sí puedo hacer eso. Claro, es saber cómo venderla también, ¿verdad? Que Claro, no es claro. fácil, pero es saber cómo venderla. Él sabe, y para Jordan lo importante era meter los puntos. ¿Cómo hago para convencerlo de que con esto también va a meter los puntos? Lo Claro, convenció tan fácil como eso. claro. Por supuesto, muy bien. Y esa conexión antes de corrección, a tomar en cuenta, como lo mencionaba en el post, la escucha activa, que no solo meramente la parte auditiva, sino es toda, analizar qué me está transmitiendo, ¿verdad? Esa persona, desde su lenguaje verbal como no verbal, el sentido del humor, que también lo aplican, y a mí me gustó mucho cuando, en el caso de Phil Jackson, habla con Rodman y como los dos les gusta la filosofía esta de Native Americans, ¿verdad? Como los aborígenes allá, le dice que es el Heyoka, ¿verdad? Según los indios Ponca de Oklahoma, Camina para dice atrás. que exactamente, es que esa persona camina al revés y Así usted es. es el Heyoka de esta tribu, Así ¿verdad? es. Entonces, claro, allá hace una conexión con Rodman, pues sí, yo sé que yo no soy el habitual, el promedio, y yo tengo una misión siendo así, si vos tenés una misión, ¿verdad? El ser diferente lo ocupamos, lo necesitamos, y sos el de esta tribu. O sea, brillante, brillante como logra conectar y modificar las conductas, ¿verdad? A favor del equipo, en pro de todos. Es lo que decías, yo creo que un entrenador, si lo partimos en la mitad, tiene que tener conocimiento de la parte técnica, táctica, estrategia del deporte, ¿no? Conocimiento. Y la otra mitad tiene que saber gestionar grupos, conocer seres humanos, manejar personas. Vos inclusive le diste un porcentaje mayor, no lo partiste a la mitad. Vos dijiste que es más importante, más de un 50, conocer a las personas. Por lo menos lo tiro 50 y 50 para que no hacer mucha roncha. Yo efectivamente como psicólogo, o sea, pienso igual que vos, mi opinión es de que pueda ser más importante conocer de cómo conectar y manejar el grupo que la propia parte de técnica de estrategia, que muchas veces los asistentes u otros, como el asistente que tenían, que también era brillante en lo suyo, que no se le daba valor antes, el entrenador anterior, Collins, pero también es una pieza fundamental, ¿verdad? En tu caso creo que también te ha tocado ser asistente, fuiste asistente en algunas oportunidades y también tiene un rol importantísimo, ¿no? Clave. Sí, sí, ser asistente es otro rol también. Como asistente tenés mucho más acceso al jugador, un acceso más personal, y que puedes transmitir al head coach, de ciertas cosas que uno como head coach se le pueden escapar también. Por eso,
yo trato de mis años como asistente, los trato de trasladar a mi etapa de head coach para nunca olvidar eso de conocer a cada jugador, de saber que no todos los jugadores se dirigen igual, y tal vez de que hay que dar ciertos gustos. Me acabo de acordar, por ejemplo, cuando dirigía Deportes Castro, el año que salimos campeones en Chile, el capitán del equipo, Gonzalo Velázquez, que es un tremendo atleta, creo que están dentro de los 3 mejores encestadores en la historia de la Liga Nacional de Chile, pero Gonzalo no es muy atlético, ¿verdad? Es como lo que decimos gordito, ¿verdad? Y le gusta comer mucho. Y entonces nosotros íbamos a los torneos y antes del juego le gustaba mucho comer postres y comía postres y postres. Y el presidente del club se me acercó un día y me dice: Warren, por favor, decirle a Gonzalo que deje de comer dulces. Y yo lo que le dije fue: Irán, o sea, entiendo una cosa. Si Gonzalo Velázquez hoy en la noche me mete 30 puntos y ganamos el juego, que se coma todos los postres que quiera. A mí no me importa, ¿verdad? Sí. Entonces, ese tipo de cosas son importantes para poder manejar el grupo y sacar el máximo provecho de cada jugador que tenés en un grupo de acuerdo al rol que los necesitas para cumplir objetivos. Los jugadores son como liga, los deportistas. O sea, vos tenés que saber en qué momento puedes estirarlos, tanto tensarlos y en qué momento tenés que soltar, ¿verdad? Y tener esa competencia, esa habilidad de poder saber cuándo socas y cuándo aflojas, para mí es parte del secreto de lo que puede hacer un buen entrenador destacado, uno de élite, porque no es sencillo, pero cuando lees y sos asertivo en eso, vas a hacer una diferencia. Variable capacidad de adaptación. Esta, pues bueno, es una variable que está de moda, ¿verdad? No solo por el tema de The Last Dance, sino por el tema que vimos hoy en día a nivel de pandemia. Estamos tratando de adaptarnos, como pongo yo, es ajustar los recursos, en este caso técnicos, tácticos, físicos, mentales. ¿Qué recursos tengo yo como deportista para poder encontrar el equilibrio de lo que la demanda, el entrenamiento, la competencia me está solicitando? ¿Cómo hago yo para poder acomodar eso y por ende responder con una conducta lo más eficaz y lo más acertada posible? No es fácil, es una especie de homeostasis psicológica, pongo yo, de encontrar ese equilibrio siempre. Se necesita de recursos, ¿verdad? De esas 4 categorías básicas. También pasa un poquito por el tema de personalidad. ¿Quién me está apoyando? ¿Quién no me está apoyando? El líder siempre es fundamental. Si veo que el líder se hace rápido, me da a mí un pie para que pueda yo hacerlo también. ¿Cómo viste cómo se adaptó este equipo de pasar de un entrenador de Collins al asistente que era Phil Jackson, de lo que ya dijiste, Michael Jordan, estar ahí en el spotlight, hacer más un colectivo, de que nos falta Pippen, de que perdimos 2-3 veces contra los Pistons, o sea, era un acomodo constante, ¿verdad? ¿De qué depende la capacidad de adaptación en un equipo de baloncesto para vos? Ok, veamos. Como te hablaba al principio, todo empieza cuando estás construyendo una identidad de equipo por medio de los valores. Yo le doy muchísima importancia, por ejemplo, al valor de la resiliencia, que es la capacidad de poder mantener la calma durante las crisis. En todos los equipos va a haber crisis, siempre. En algún momento durante una temporada va a haber una crisis deportiva o extradeportiva de muchos factores, y la capacidad de mantener la tranquilidad y la calma, tanto uno como entrenador, como staff técnico, así como los jugadores, yo creo que es clave para poderse adaptar, ¿verdad? El ejemplo en la serie es cuando Pippen decide no jugar, ¿verdad? O sea, claro que ahí el equipo iba a entrar en crisis, efectivamente entra en crisis, perdiendo los primeros 4 juegos de la temporada, 4 o 5 juegos, y ahí es donde precisamente se ve la capacidad de adaptación del líder como Jordan, de Rodman, que se da cuenta que, ok, tenemos que hacer aquí una conjunción, tenemos que hacer algo diferente para sacar esto adelante. Regrese o no regrese Pippen.
que Rodman justamente fue la antesala de esa adaptación, fue cuando le expulsan, que lo pongo yo, lo expulsan a la tonta, y lo chistoso de la historia, que la forma de disculparse fue pidiéndole pues una mano a Jordan, y ya sabía que eso era la forma de disculparse, y a partir de ahí entendió el rol. Pero antes pasó algo crítico, que salió expulsado y dejó el equipo mermado, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que Jordan, porque acabo de recordar, también, como se dice, predica con el ejemplo a la adaptación. Hay un momento en que creo que es Doc Collins el que dice que en los entrenamientos Jordan jugaba con el equipo titular, el colectivo, y a la mitad del colectivo, cuando los titulares iban ganando, lo pasaba para el equipo y el equipo suplente ganaba con Jordan. O sea, esa capacidad de adaptación inmediata, es decir, estoy ganando, ahora estoy perdiendo, ok, vamos a revertir esto y vamos a ganar, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de adaptación cuando viene del líder es mucho más fácil permear al resto de los jugadores claramente, ¿verdad? Así es, así es. Y para terminar, la última variable que extraigo es la de gestión de la derrota. Esta la publico el día de hoy y me parece que es un temazo de cómo ellos gestionaron la derrota, el fracaso, cómo siguieron reinventándose, reorganizándose, buscando las causas, la casuística, como yo lo pongo por ahí, que es una oportunidad para poder identificar y valorar el antes, ¿no? ¿Qué está causando esta situación que no se está cumpliendo con nuestros objetivos, con nuestros deseos? Por supuesto que es una oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? Constante, continuo. También muchas veces es un baño de realidad, ¿verdad? Porque muchas veces creemos de que tenemos un nivel y la pérdida, la derrota nos desnuda, ¿verdad? Nos dice situaciones que no estamos haciendo muy bien, que pensábamos que sí. Favorece la autocrítica, ¿verdad? Para reflexionar y hacer un buen diagnóstico de qué es lo que está pasando. También permite encontrar un equilibrio entre lo que estamos haciendo bien, que hay que mantenerlo, y entre lo que tenemos que modificar y por ende mejorarlo. También está preparado para la derrota como tal, pues ayuda a seguir ganando, ¿verdad? Pero ellos, el documental, el punto de quiebra fue la segunda, tercera vez que pierden contra los Pistons, de que dijo no, y ya empezó a trabajar la parte física, por ejemplo, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta, un insight, hay un darme cuenta, de no, ya vamos por este camino que yo creo que es el correcto, después de 2, 3 derrotas o fracasos actualmente. ¿Cómo suele administrar? Bueno, primero, ¿cómo lo ves en el documental? Y en tu caso, desde tu experiencia, cuando te ha tocado pues, afrontar derrotas. Bien, te puedo hablar. Recordé una de las preguntas que también cuando Ron Harper está hablando de Jordan, él dice que para Michael Jordan era sencillamente inaceptable la derrota. O sea, este tipo de atletas de tan alto rendimiento sencillamente tienen muy poca frustración a la derrota. Y yo creo, mi opinión personal es que la gestión de la derrota parte por el entrenador. Si el entrenador tiene una buena gestión de la derrota para contener principalmente el medio externo, es más fácil que el jugador asuma la responsabilidad y que sea proactivo para encontrar una solución, ¿verdad? Yo creo que, bueno, aquí cuando pierden la tercera vez, pierden la tercera vez con Detroit, es donde hay un cambio en el chip, que ellos lo dicen, perdimos con Detroit y al día siguiente ya estábamos entrenando, ¿verdad? En primer lugar, como entender que no se puede seguir, la definición de locura es pretender hacer lo mismo y querer obtener algo diferente, ¿verdad? Entonces ellos saben que tienen que cambiar algo. Como entrenador, por ejemplo, yo a los equipos lo que les digo es el concepto de que se dice que en el deporte se gana y se pierde. Si logras que el jugador entienda que el concepto es que se gana o se aprende, ya vas un paso adelante, ¿verdad? Cuando tenés una... ¿Por qué? Porque el triunfo no es la constante, el triunfo es una excepción. O sea, claro, siempre, claro. Independientemente de lo que pase, siempre vas a perder más de lo que vas a ganar, ¿verdad? Esa es la ley, esa es la ley. Por eso llegan
a los que ahí entra la variable de perseverancia, porque ahí es donde muchas veces se tiran del barco y dicen, no, ya esto no es lo mío, pero no esperan que es la visión más cortoplacista, que si yo entrené, tengo que ganar el fin de semana sí o sí. No, o sea, esto es un proceso y para alcanzar cosas grandes hay que ser muy paciente. Esto me acuerda el famoso test de marshmallow que hacen en la Universidad de Oxford, donde le ponen el marshmallow a unos chicos de 8 o 9 años, unos niños, y tienen que esperar. La persona que les pone el marshmallow sale y si esperan cuando regrese, le dan 2 marshmallows. Algunos chicos, mientras la persona sale, es un cuarto controlado, ¿verdad? Con cámaras, está observando la conducta. No se ha dado la vuelta y se come marshmallow los niños. Desesperado, porque te están dando un premio por nada. Pero si espero X tiempo, me dan 2. La conclusión de este estudio, fue un estudio longitudinal muy interesante, es que primero la capacidad de autocontrol, ¿verdad? De impulsos, de saber de que si tengo esto enfrente y me espero un poquito, puedo tener doble recompensa. Eso a otra escala, estamos hablando de la deportiva, si entreno muy bien y quiero el campeonato ya, pero no se dio en este, entonces ya no. O sea, yo ya no quiero más. No, es saber esperar, que es la segunda conclusión. Un poquito el ser paciente. Estamos en una sociedad muy consumista, con bastante rapidez. Este virus nos ha traído una reflexión interesante de bajar el ritmo un poco de la vida, y el deporte no es la excepción, ¿verdad? Entonces, como decías, esa facilidad que tienen para poder seguir tras derrota, no son cualquiera, pero ese precisamente es el secreto. Ponía yo un quote ahí, una frase célebre de un escritor me parece que norteamericano, que dice que el fracaso es el condimento que da sabor al éxito, claro. ¿Verdad? Y me gustó mucho esa porque me parece que tiene mucha razón y es lo que estás diciendo. Claro, sí, y bueno, te digo, desde el punto de vista del entrenador es todavía, yo considero que más difícil. Yo soy uno que yo me considero que tengo muy baja tolerancia a la frustración. Me cuesta aceptar la derrota, sobre todo porque a veces por un mismo factor que te da un triunfo, es el que te da una derrota, y entonces pasas de ser el mejor a ser el peor, ¿verdad? Y eso es por eso es que es tan difícil contener. Lo primero que uno tiene que hacer es tratar de contener el medio para proteger el grupo, ¿verdad? Yo creo que de ahí nace la famosa frase de que cuando ganan son los jugadores y cuando pierden es el entrenador. Muy buena. No deberíamos tener problema en eso, ¿verdad? Al menos yo considero que no tengo problema en eso, en aceptar la culpa, porque uno sabe que esto es así, ¿verdad? Que hoy te dio para ganar y mañana no te va a alcanzar, y simplemente es seguir tratando como se dice la frase cliché, es seguir caminando, es seguir trabajando, ¿verdad? Pero en realidad hay que saber gestionar la derrota. A partir de uno, los atletas van a poder gestionar la derrota de acuerdo a lo que uno les pueda implementar, ¿verdad? Así es. Bueno, este ha sido un poquito el análisis que hemos logrado desarrollar de prácticamente los primeros 4 capítulos. Tuvimos más, salimos con Feria. Yo encantado que pues, nos dio tiempo para poder discutir de lo que lleva hasta el momento, con bastantes ganas de que llegue el lunes para poder ver la siguiente entrega. Y bueno, agradecerte, Warren, por tu tiempo, que es muy valioso, por aceptar la invitación de estas primeras series que estoy tratando de proponer. De verdad que bastante satisfecho con tu conocimiento, tanto académico como tu experiencia, y más allá, porque no te quedas quieto en ese aspecto, siempre te gusta estar actualizándote, y eso me parece que ha valido bastante para este espacio que hemos tenido. Desearte lo mejor de los éxitos con el Mundial Sub-17 que tienen en Rumanía. Ojalá que se pueda llevar a cabo, o si no, igual adaptarse hasta cuando se tengan las fechas ya fijas, y en todos los proyectos que tengas presente. ¿Verdad? Que ha sido bastante gratificante para mí, espero para las personas que nos están viendo en vivo o para las que la verán después.
en su tiempo libre puedan disfrutar y les haya parecido provechoso, ¿verdad? Así que, de verdad, muchísimas gracias, Warren, por este espacio. No, Diego, agradecerte a vos más bien. La verdad es que es un placer para mí. Bueno, volver a conversar con vos en primera instancia y segundo, pues hablar de básquetbol y de psicología, que son las pasiones de uno, sobre todo de que uno se enamoró del juego viendo a Michael Jordan, viendo esta dinastía. Así que un placer poder combinar esta conversación. Ha sido muy amena y te agradezco por la invitación. No, a vos de verdad que sí. Así que bueno, a los que nos están viendo, invitarlos que estén dándole seguimiento a la página, tanto por Facebook como por Instagram, LD Psicodeporte, donde estaremos dando información relativa a deportes, en este caso baloncesto, vamos a hablar de otras modalidades deportivas también, y siempre desde el enfoque desde la psicología. Así que bueno, muchísimas gracias, que pasen buenas noches y hasta la próxima. Gracias, Warren, buenas noches. Buenas noches.